Chao, ¿cómo están? Mi nombre es Edith Salinas, bienvenidos a este canal. Este video quiero hacerlo de un tema súper delicado y que a todos pues nos da a veces dolor de cabeza, y es una de las cosas muy importantes, es sobre los riegos. Muchas veces cometemos errores en los riegos. Yo en este video quiero dejar muy en claro que las plantas realmente son seres vivos, y pues muchas veces yo tengo mi negocio de plantas de interior y por el momento solamente me he quedado con las más comunes, que son para tenerlas dentro del hogar y las que resisten más. Sí puedo tener plantas que sé y entregárselas a las personas que sé que saben mucho de plantas y cuidarlas. En este video quiero mostrarte la mayoría de las plantas y sus cuidados en base a los riegos. Quiero también hacer énfasis de 4 puntos muy importantes que debemos tomar a la hora de tener una planta. Punto número 1 es, a la hora de comprar unas plantas, empaparnos de sus características, porque muchas veces yo quiero tener una planta, pero mi espacio, o sea, no es un espacio adecuado para la planta. Entonces tenemos que saber cuáles son las características y el ambiente de donde proceden las plantas. Por ejemplo, un cactus o una suculenta es un ambiente totalmente rústico, desértico. Entonces tenemos que adecuarla a ese espacio. En mis plantas de interior, por ejemplo, son ambientes tropicales. Entonces tenemos que darle un ambiente adecuado al que ella está acostumbrado. Para eso te daré unos tips que yo utilizo para darle la optimización que ellas necesitan para prolongar la longevidad de ellas. Con respecto a las características de las plantas, queremos recrear el ambiente en el que ellas están. Saber y empaparnos de sus características para recrearlas dentro de la casa o en la zona en las que van a estar, si estarán en exterior o en interior con sol, sombra, semisombra. Esa es una de las primeras cosas que debemos de saber al adquirir una planta. Sobre todo, como les comento, son seres vivos que también necesitan de diversas características y de diversas necesidades para tenerlas y adecuarlas dentro de nuestra casa o en exterior. Punto número 2, la maceta. Si las tenemos en interior o las tenemos en un ambiente que está en una maceta, significa 2 cosas. 1, que le vamos a limitar el espacio con las macetas. Entonces, según sea lo grande o pequeño de la planta, necesitamos una maceta adecuada para el tamaño de la planta. No vamos a poner una planta pequeña con raíces súper pequeñas, como por ejemplo las peperomias, en una planta súper grande, porque a la hora de regar va a guardar mucha humedad y ahí es donde se puede dar la producción de hongos o pudrición por exceso de riego. O una planta que tenga mucha raíz en una maceta súper pequeña, porque va a estar súper apretada. Por ejemplo, sería el caso de una sansevieria cuando ella va teniendo hijuelos y se va reproduciendo. Entonces vamos a tener una maceta súper apretada para ella y ella continúa su proceso de crecimiento, y lo que hace es morirse lentamente porque sus raíces ya están demasiado apretadas. La planta y la raíz no le puede dar vida a todas las plantas, a todas sus hojas, y comienzan a morirse lentamente. Entonces, aparte, saber sobre la maceta, también tenemos que saber el drenaje que ella tiene, la maceta. Si tiene hoyos de drenaje, para que sea fácil salir
el agua, el drenaje, la oxigenación de las raíces. Sí, o si es una maceta solamente decorativa, donde dentro de ella va la maceta realmente con drenaje. Punto número 3 es el sustrato que se va a utilizar. El sustrato generalmente debe ser un sustrato suelto, un sustrato rico en minerales, un sustrato que facilite la oxigenación de las raíces, un sustrato que facilite el drenaje, porque, por ejemplo, hay sustratos que su tierra en las plantas es súper apretado, entonces ellas sí crecen, obviamente, ellas se adaptan, pero el crecimiento va a ser súper lento. Puede tener muchas causas, muchos efectos. De eso quisiera hablar en otro video, la forma de sustrato. Saber también el sustrato que necesitamos para cuál planta, porque por ejemplo para unas suculentas, para unos cactus, el sustrato es súper suelto, súper rústico, y para unas plantas de interior es súper diferente. Tiene que ser un sustrato que lleve muchos minerales, mucho orgánico, porque le vamos a dar a la planta o a simular en el estado en el que ella se encuentra, repito, y esto mejorará la calidad de vida de las plantas, el desarrollo que se tiene de las plantas. Por eso muchas veces me preguntan, me dicen, ¿y esa planta tal cual me la dan, así va a estar? No, les digo, yo les explico, porque o sea, es un ser vivo en el que se va desarrollando según el ambiente en el que esté. Por ejemplo, mis plantas no se van a desarrollar lo mismo que en otros ambientes. Por eso yo, cuando doy las plantas, ya les explico que están aclimatadas dentro del hogar, al clima del hogar, porque el clima del hogar no es el mismo que en exterior, sino que se limita, como repito, a la maceta, y se limita a la humedad que hay dentro de la casa. Por eso los riegos deben de ser súper diferentes a un riego en exterior. Punto número 4 sería qué tipo de agua le ponemos y qué cantidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un agua mineral o un agua destilada no es lo mismo, porque no tiene las mismas vitaminas o los mismos minerales que un agua, por ejemplo, la mejor agua que puede haber es un agua de lluvia. Pues eso le ayuda, los componentes químicos que tiene, a desarrollarse mejor a la planta, y lo muestra con un rápido crecimiento, con un crecimiento súper acelerado con un agua de lluvia. Por ejemplo, un agua potable también tiene mucho que ver. Yo la recomendación que doy, por ejemplo, acá el agua potable sí tiene mucho cloro. Por ejemplo, hay momentos en el que el clima de nosotros es siempre parejo, pero hay ciertos momentos, en momentos de lluvia de invierno, entonces esto no llueve. Entonces lo que sucede es que necesitamos de un agua potable. Entonces lo que yo hago es dejar reposar el agua 2 días o un día antes, para que sea menos la cantidad de cloro que ellas tengan. Entonces a mí me encanta, por ejemplo, ver a las plantas y tenerlas con un agua de lluvia. ¿Por qué? Porque el crecimiento y los minerales y las proteínas, todo lo que ella da, las hace súper bellas, les ayuda a crecer, les ayuda a verse más bonitas, cambia el color, se ve la diferencia. Pero realmente muchas veces en las zonas en las que estamos no llueve todo el tiempo, entonces necesitamos de un agua potable. Mi recomendación es no agua mineral, no agua destilada, porque no trae las mismas vitaminas o la misma proteína que la planta necesita. Entonces, otro punto muy importante que también va con lo que tiene que ver con el agua son los riegos. No es lo mismo un riego en exterior que un riego en interior. Hay 2 tipos de riegos. El recomendado para plantas de clima tropical, por ejemplo, como los helechos, las dracenas, las palmeras,
ese riego sí puede ser por inmersión, el que tanto he escuchado en algunos tutoriales, que es de tomar la planta y sumergirla y sacarla. Ahí sí se puede hacer un riego de inmersión en las plantas tropicales, porque estaríamos simulando el riego que ellas tienen en el clima tropical. También, por ejemplo, para una sansevieria no puede ser el riego de inmersión. ¿Por qué? Porque son unas plantas que necesitan poco riego y riegos pausados, porque puede proliferar los hongos o no les gusta el encharcamiento, porque puede podrir sus raíces. Entonces, por eso les comentaba desde el principio saber las características de cada una de las plantas que vamos a tener en casa. A mí me encanta empaparme y saber de todo lo que es acerca de las plantas para optimizar el cuidado y la longevidad de las mismas. Quiero mostrarte las formas de riego que hago a cada una de las plantas. Una recomendación extra sería ayudarles con un atomizador a pulverizar sus hojas, porque ahí estaríamos mostrando y ayudándole a la simulación del ambiente en el que ellas están. Eso se lo agradecería un montón. Quiero mostrarte los riegos que hago a mis plantas de interior, y siempre siguiendo los consejos que di anteriormente por las características de cada una de ellas. Ahora ya sabemos que, por ejemplo, una peperomia es de raíces súper pequeñas, no necesita mucho riego, sino que necesita solamente para hidratarse. Por eso es que es el dolor de cabeza de muchos, quizás porque encharcamos mucho la maceta. Sobre todo a veces tocamos el riego y por fuera o por encima sí está seco, pero de acá el agua de ella todavía está muy húmedo su sustrato. Entonces, sabiendo esto, la vamos a regar en ciclos pausados, cada 5 días, una vez por la semana, regando poco solamente para hidratarle. Ese ha sido mi secreto de tenerla así. Por ejemplo, la mía, el riego solamente es poco, para que ella se hidrate. Lo único que necesita ella es hidratarse, no encharcarse. También quiero hablar sobre un punto muy importante que son, pero quiero dejarlo para otro video también, que son las plantas en agua. Muchas veces me dicen, ¿cada cuánto es el cambio de agua? Pues yo la cambio una vez por semana, porque el agua necesita ella absorber todo lo que tiene el agua. Si le estamos haciendo cambio muy seguido, entonces ella no se adecua. Apenas se va adaptando al agua que tiene cuando ya le hacemos cambio y tiene que volver a hacer ese proceso. El proceso de ellas es absorberlo del agua para subirla a sus raíces, llegan a sus hojas que tienen unos estomas o unos poros como la piel de nosotros, que se abren para hacer el proceso de la fotosíntesis. Entonces ellas sí necesitan estar hidratadas, pero no todo el tiempo, porque si están hidratadas todo el tiempo, ellas siguen haciendo este proceso, siguen absorbiendo el agua, y esto puede proliferar hongos, bacterias, y subirlas. O sea, muchas veces el problema está acá, está en las raíces, y no lo vemos, sino que hasta que ese hongo o esa bacteria sube a sus hojas, tallo, y entonces ahí sí ya notamos que es lo que ellas tienen, pero el problema está acá abajo. Entonces mucho cuidado con los riegos. También, por ejemplo, les mencionaba el riego de las palmeras o de los helechos. Bueno, otro punto muy importante sobre las palmeras y los helechos es
como son unas plantas tropicales, ayudarles con un atomizador a pulverizar sus hojas 2 veces o 1 vez por semana si no tienes mucho tiempo, pero la planta te lo agradecería porque simulamos el clima ambiental que ellos tienen, la humedad ambiental, sobre todo dentro de casa, que ellos necesitan. ¿Cómo se crea la humedad ambiental? Bueno, realmente la humedad ambiental depende de las zonas en las que nos encontremos. Acá, por ser un clima cálido, hay mucha humedad ambiental, pero ellas cuando necesitan esa humedad, o sea, no basta solo con el riego que le hacemos superficialmente arriba, como ya hablamos de los riegos por inmersión o los riegos arriba, sino que un riego arriba a sus hojas, una pulverización de sus hojas para crear el ambiente húmedo. Ellas lo pueden mostrar que necesitan esto, deshidratándose sus puntas. Ese es un síntoma que ellas muestran cuando necesitan mucha más humedad ambiental. No es hidratándolas dentro, como ya te dije, sino que es hidratándolas por fuera, a sus hojas, no a sus raíces. El riego que se le da a las sansevierias es poco. Por ejemplo, en mi regadera tengo 2 tazas de agua acá. Entonces el riego se lo doy a toda la maceta, a hidratarla. Acá generalmente, por ser un clima cálido, le estoy haciendo ese riego cada 2 semanas para hidratarla, sus hojas. Ella tomará toda la humedad que necesita para absorberla a toda la maceta, siempre y cuando nosotros la tengamos dentro de casa. Sería 2 tazas de agua cada 15 días. Bueno, eso depende del tamaño de la maceta. Generalmente las mías, ese es el riego que les doy. También muy importante la limpieza de las hojas, porque ellas así es que pueden hacer el proceso de fotosíntesis pasiva. Amar a las plantas no solamente es tenerlas, darles sus espacios, sino darle las condiciones óptimas para que ella pueda estar o dentro o fuera de casa, y darle las condiciones para que esta planta también se desarrolle en un ambiente adecuado para ella. Espero que este video te sirva de mucho, pues la intención es que no sigan mal tus plantas, sino explicarte desde otro punto de vista cómo es que tenemos nuestras plantas en el ambiente en el que está, y ayudarte a que tus plantas estén súper bien, o dentro o fuera de casa. Se despide Edith Salinas, sobre todo pidiéndote que te suscribas a mi canal para más recomendaciones, mostrarte cómo tengo yo mis plantas. También tengo suculentas, cactus. Tengo mucho amor para darle a las plantas, y realmente quiero ayudarte mucho a tener súper bien tus plantas. Se despide Edith Salinas. Besos y abrazos desde mi querido país, El Salvador.